Vamos a hablar sobre esófago y enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, ¿qué es el esófago? Es un tubo muscular a continuación de la faringe, ¿ya? Que termina en el área gástrico. El esófagograma, se observan tres áreas de estrechamiento, ¿ya? Anatómicos. Un estrechamiento superior que corresponde al músculo cricofaríngeo, un medio que es el bronquio izquierdo y el callado aórtico, y un inferior que es el esfínter esofágico inferior. Y sostiene cuerpos donde se van a, generalmente, los cuerpos extraños y algunos cuerpos corrosivos se van a sostener en estos estrechamientos. Aquí está el músculo cricofaríngeo, el bronquio y el esfínter esofágico inferior. Los tres estrechamientos que presenta el esófago, ¿ya? Tiene tres porciones: un esófago cervical que mide 3 centímetros, el esófago torácico que mide 20 centímetros, el abdominal 2 centímetros, ¿ya? La musculatura incluye una capa longitudinal externa y una capa circular interna. Como sabemos, el esófago no tiene una capa serosa externa, ya como el resto del tubo digestivo. Entonces está la capa longitudinal externa y una circular interna. El epitelio basal corresponde al 15% de todo el epitelio, se aumenta a ese un epitelio de Barker, ¿ya? El epitelio basal del estómago. Cuando esto en una biopsia está aumentado, ya hablamos de un esófago o un epitelio de Barker. Las partes del esófago están el esfínter esofágico superior del cuerpo y el esfínter esofágico inferior. La presión del esfínter esofágico superior es de 40 a 100 milímetros de mercurio y del esfínter esofágico inferior es de 7 a 25 milímetros de mercurio. Esta presión, no se olviden, es muy importante para comprender el tema de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si es menor a 7, se produce la enfermedad de reflujo. ¿Ya? La porción cervical recibe irrigación de la arteria tiroidea inferior, la torácica por las arterias bronquiales, ¿ya? Y la abdominal, que son ramas de la ascendente de la arteria gástrica izquierda. Las venas esofágicas se vacían en la tiroidea inferior hacia las bronquiales, ácido y la gástrica izquierda. Sistema venoso, esófago. Y la inervación por los nervios vagos. En síntesis, eso es lo que es el esófago. La fisiología del esófago: las tres válvulas del cilindro faríngeo esofágico son el paladar blanco, la epiglotis y el cricofaríngeo, ¿ya? El esfínter esofágico inferior es la válvula de la bomba esofágica. La deglución es un mecanismo reflejo y una vez se inicia, no se detiene, ¿ya? Durante la deglución, la inclinación de la epiglotis hacia atrás cubre la abertura de la laringe, lo cual impide ya la aspiración del contenido alimenticio hacia la vía respiratoria. ¿Okay? La contracción peristáltica de los conductores faríneos posteriores impulsa el bolo, el cual es succionado hacia la porción torácica del esófago. La disfagia aparece cuando la distensibilidad esofágica se pierde a causa de alguna patología muscular. No olvidemos que la disfagia, como dijimos, es el signo típico de la acalasia. El paciente, cuando tiene problemas de acalasia, se produce la disfagia. El esfínter esofágico inferior establece una barrera de presión entre el esófago y el estómago. La función esfinteriana se debe a la arquitectura de las fibras musculares que existen en esa zona. ¿Sí? El mecanismo antirreflujo de los humanos tiene tres componentes. Uno, que es el esfínter esofágico inferior por su capacidad mecánica efectiva para evitar este reflujo. La eliminación esofágica eficiente, ¿ya?, del contenido esofágico, y un reservorio gástrico que funciona en forma correcta. Entonces, esos son los tres mecanismos para que funcione el sistema antirreflujo. Los individuos sanos padecen de episodios ocasionales de reflujo gastroesofágico. O sea, si alguna persona tiene en algún momento problemas de reflujo, eso no significa que tenga enfermedad de reflujo gastroesofágico. Toda persona sana puede tener problemas dependiendo del tipo de borrachera que se tire,
¿ya? Y más encima los alimentos que haya comido, ¿ya? Entonces puede tener episodio. ¿Okay? El esfínter esofágico inferior tiene un tono miogénico intrínseco modulado por mecanismos neuronales y hormonales. ¿Ya? Los bloqueadores beta estimulan el esfínter esofágico y los bloqueadores alfa disminuyen su presión. ¿Ya? La menta, el chocolate, el café, el etanol y la grasa disminuyen la presión del esfínter y pueden ocasionar síntomas esofágicos después de una comida abundante, sobre todo en grasa. ¿Ya? Esta puede ser una causa de que el paciente pueda tener algunos episodios de reflujo en algún momento. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta esto: la menta, el chocolate, el café, el alcohol y la grasa disminuyen, relajan el esfínter esofágico inferior. Por eso es que estos alimentos son prohibidos en personas que tienen problemas de reflujo gastroesofágico. El tono del esfínter esofágico inferior aumenta con ingestas proteicas, la domperidona, metoclopramida y cisaprida, que son drogas proxinéticas que mejoran el tono de la musculatura intestinal y mejoran el funcionamiento intestinal, el peristaltismo intestinal. Esos son los llamados procinéticos. ¿Cuál es su principal acción? Ayudan al vaciamiento gástrico, produciendo un aumento del tono del esfínter esofágico inferior y una relajación del píloro. ¿Ya? Entonces es un mecanismo, por eso favorece el vaciamiento. Disminuye con los hidratos de carbono, como dijimos, las grasas, menta, chocolate, alcohol y el tabaco. ¿Ya? Entonces, aquí un ejemplo de un aumento del tono del esfínter esofágico inferior para impedir el reflujo. ¿Ya? Y ahí se vería el reflujo de una forma gráfica. ¿Ya? Aquí vemos una hernia de hiato que también sería una causa de una pérdida del tonismo del esfínter esofágico inferior y nos podría dar también el reflujo gástrico. ¿Qué estudios diagnósticos nos ayudan a poder detectar estas anormalidades? Pues tenemos las pruebas de la radiografía de Barrio, ¿ya? Las pruebas radiológicas que nos permiten ver cómo puede haber cierto reflujo del contraste varitado, ya al hacer las pruebas de Valsalva, que se llama esfuerzo, y nos permite un reflujo de Barrio hacia la parte esofágica. Cuando aplicamos Barrio a nivel gástrico directamente. Valoración de la endoscopía también, algunas pruebas de la manometría estacionaria para medir las presiones a nivel esofágico, la manometría ambulatoria de 24 horas, cerebrografía de tránsito esofágico, todo esto para medir las presiones a nivel del esófago, ya y del esfínter esofágico. Y aquí vemos una hernia de hiato, cuando vemos el anillo de Chatsky, y la hernia de hiato, una hernia por deslizamiento. Y aquí pues nos mide una prueba de glucoria normal, donde podemos ver la presión a la persona se produce podemos detectar al mover la presión, la onda negativa al momento que se produce la dilución, y de ahí se ve una onda positiva donde transcurre a nivel del cuerpo esofágico y al llegar a la zona del esfínter esofágico inferior nuevamente se produce una onda negativa. Al medir esta onda negativa es como medimos la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Okay? Y hay algunas pruebas también para detectar el tiempo de exposición del esófago al jugo gástrico, cuando hay cierto grado, cuando hay reflujo de estómago. Entonces, para eso hacemos las pruebas de pH-metría, pruebas de reflujo ácido a nivel del esófago, radiografías de reflujo gastroesofágico y pruebas de función duodeno-gástrica. Entonces, estas pruebas nos ven la capacidad que tiene el esófago, como les dije anteriormente, de vaciamiento, para limpiar el esófago, ¿no? El tiempo que tarda el esófago en limpiar la cantidad de ácido que tiene, sobre todo en su tercio inferior, ¿no? Con
con cuánto número de degluciones el esófago puede volver a tener un pH normal. ¿Ya? Y vamos a decir lo que es ya la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ocasiona cerca del 75% de los padecimientos esofágicos, o sea, la mayoría de los problemas esofágicos se debe a este problema. La pirosis o regurgitación de ácido es muy frecuente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el síntoma principal del primer reflujo gastroesofágico? Es la pirosis. La pirosis o reflujo es ese dolor retroesternal como quemazón, como ardor. La calasia es la disfagia, ¿ya? Y en el reflujo, en el primer reflujo gastroesofágico es la pirosis, ¿ya? Los síntomas. Cuando un paciente va por eso a la consulta, ¿no? Doctor, todo me siento como si me ardiera aquí, un dolor alrededor detrás, que me sube una cosa que me quema. Esa es la principal causa por la cual el paciente asiste a la consulta. El reflujo gastroesofágico puede presentarse con síntomas atípicos como náusea, vómito, plenitud postprandial, dolor torácico, atragantamiento, tos crónica, sibilancia o disfonía. Puede presentarse el paciente con este tipo de sintomatología, por lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero aparte de estos síntomas atípicos, generalmente la mayoría de los pacientes sí tienen problemas de pirosis, ¿ya? Uno si le pregunta, ¿usted no ha tenido problemas de pirosis, de dolor? Sí, doctor, también tengo ese problema, ¿no? Aparte de todo esto. A pesar de su alta prevalencia, ese puede ser uno de los problemas diagnósticos y terapéuticos de mayor reto en enfermedades benignas del esófago. Se denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, ¿ya? A la presencia de síntomas clínicos y lesiones anatomopatológicas como consecuencia del reflujo de contenido gástrico hacia el esófago. Esa es la definición de este tipo de enfermedad. ¿Okay? Aquí vemos la anatomía, ya vimos los estrechamientos de la esfínter parecida a la otra diapositiva. Es posible que la causa de bronquitis, neumonía recurrente, fibrosis pulmonar idiopática, asma, sea la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, muchas de estas enfermedades pulmonares de tipo irritativo, ya la causa sea una enfermedad por reflujo. Al existir un reflujo y el paciente dormir, este reflujo va avanzando y llega ya hasta la faringe y desciende por la vía respiratoria en forma crónica este ácido y produce todo este tipo de patologías a nivel pulmonar. Entonces el paciente tiene tos, puede tener problemas de bronquitis, tos crónica, ¿no? Y se deba no a un problema pulmonar, sino a un problema de un reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Eso sería similar a cuando un paciente que va a entrar a cirugía come algún alimento y se broncoaspira. La broncoaspiración es una forma aguda, ¿ya? de problema. Eso produciría una broncoaspiración, forma un cuadro agudo, ya de una bronquitis por broncoaspiración, ¿no? Entonces ahí tendremos la causa rápida, ¿no? Pero normalmente estos pacientes, estos cuadros son por un reflujo crónico, ya un pasaje crónico, bastante tiempo, ¿no? Imagínense una fibrosis pulmonar idiopática, el paciente presenta una fibrosis, no sabe por qué tiene ese cuadro fibrótico, ¿no? Y se debe a un cuadro así que lleva de tiempo, ¿no? Y entonces las causas son incompetencia mecánica del esfínter esofágico inferior, una alteración de la presión del esfínter, es incompetente, ineficacia de la limpieza esofágica del bulbo gástrico regurgitado, o sea, lo que hablamos de una dificultad en la limpieza, en el clearance esofágico que hablamos, que se necesita mayor número de degluciones del esófago para poder limpiar, ¿ya? Un reservorio gástrico, una dilatación gástrica, aumento de presión intragástrica, incremento de ácido gástrico que hacen de que aumente esa presión gástrica y produzca reflujo a nivel esofágico, ¿ya? Otras causas también serían embarazo, ya que generalmente son causas pasajeras, pasa el embarazo y desaparece el problema de reflujo.
estenosis pilórica, enfermedades respiratorias, las estenosis pilóricas parciales, no totales, ¿no? Porque las estenosis pilóricas totales pues, producen vómitos incoercibles, ¿no? Enfermedades respiratorias, enfermedades sistémicas, ya, hernia hiatal. ¿Okay? Síntomas. La pirosis es el más frecuente, como lo dije, ¿ya? Esta sensación puede convertirse en dolor sin diferenciación clara entre ambos síntomas. Entonces el paciente refiere dolor, pero la diferencia del dolor es que el paciente dice el dolor como si quemazón, siendo que me quema. Entonces esa es la pirosis, el dolor con quemazón, ya retroexternado. La regurgitación con sabor ácido, amargo o ambos se diferencia del vómito por no estar precedida por esfuerzo, o sea, por náusea. No viene una náusea, el vómito aparece sin esa náusea, ¿ya? Por no estar precedida por esfuerzo de la regurgitación de la calacia y de la calacia por no contener restos alimenticios ni presentar sabor desagradable. Entonces, la diferencia entre el vómito no está precedida por la arcada, mejor dicho, ya esa arcada que tiene el vómito se diferencia del reflujo gastroesofágico. Se sale el reflujo directamente, el paciente siente ese sabor amargo en la boca ácida, ¿ya? Y de la calacia porque no tiene restos alimenticios, ¿ya? Porque la calacia, el reflujo que viene también puede venir sin la arcada, ¿no? Pero viene con restos alimenticios en la calacia. ¿Okay? A menudo los síntomas despiertan al enfermo. La disfagia es un signo menos frecuente, o sea, no se presenta, gracias. Sequedad de la boca, sangrado oculto cuando hay úlceras ya en la mucosa esofágica. Síntomas atípicos que podrían presentarse junto con esta enfermedad: asma bronquial postcrónica, úlceras en la garganta, laringitis crónica, faringitis, dolor torácico atípico, pérdida de esmalte de los dientes, globo histérico, ya fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, neumonía recurrente, apnea, muerte súbita en el lactante. ¿Ya? Entonces esta es la sensación que el paciente siente cuando tiene problemas de reflujo, ¿ya? A veces tiene una gastritis terrible, dice, no, y no siempre la gastritis, sino ya el reflujo que produce, y es terrible, ¿no? Los que hemos tenido reflujo, pues sabemos cómo yo tengo a veces, últimamente lo he tratado muy bien, pero he tenido episodios muy buenos de reflujo. Les digo que tengo hernia de hiato, ¿no? Tengo una hernia de hiato, pero no me produce todavía muchos problemas, ¿no? Pero sí, a veces cuando como algunos alimentos muy condimentados, sí me viene la saltenita, al menos es terrible. Tengo que tomar mi omeprazol o mi pantoprazol para que compre una salteña para evitar este problemita, o tomar un procinético para ayudar a que no se presente el reflujo, ¿no? Diagnóstico. La evaluación sintomática. Lo primero que el paciente nos va a indicar por medio de la pirosis, ¿no? Que ya nos hace sospechar. Y cuando tenemos esto, una evaluación, el mejor método de elección para identificar sobre todo, no tanto para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo, sino para las complicaciones de la enfermedad por reflujo, que lo más peligroso son las esofagitis, ¿ya? Es la endoscopía. Con una endoscopía podemos identificar adecuadamente si el paciente ya tiene un problema de esofagitis, ¿ya? Y en qué grado está esa esofagitis, ¿ya? Una evaluación radiológica que nos permite ver, sobre todo contrastada, para ver si existe ya reflujo o paso de contraste del estómago hacia el esófago, reflujo. La evaluación manométrica para ver las gradientes de presiones, ecografía que no ve la parte estructural solamente, ¿ya? La pH-metría esofágica, eso para ver, sobre todo para evaluarnos la capacidad del esófago de vaciamiento que tenga, ¿ya? Y nos ayuda a ver
confirmar la enfermedad por reflujo, la parte funcional. ¿Okay? Centrografía de tránsito esofágico, ya hay radiografía que actualmente ya no se realiza ese tipo de estudios. ¿Ya? Diagnóstico diferencial. Algún trastorno de la motilidad esofágica, puede ser que el paciente no tenga la enfermedad de reflujo, pero sí tenga trastorno en problemas esofágicos en la motilidad, que no esté produciendo un retraso, o sea, una acalasia. Hemos confundido una acalasia con una enfermedad de reflujo ya esofágico. Las úlceras pépticas, que nos pueden dar un dolor semejante. Las colelitiasis, ya esofagitis erosiva de otra causa no por reflujo, y la angina de pecho, ya que generalmente viene precedida por un esfuerzo físico. La esofagitis por reflujo no viene precedida al esfuerzo físico. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Esofagitis es una de las principales complicaciones, y una esofagitis muy marcada pues nos puede llevar a un estrechamiento esofágico cuando se producen ulceraciones a nivel del esófago, lesiones esofágicas nos producen un estrechamiento. Al cicatrizar estas lesiones pueden producir estrechamiento. Y las esofagitis marcadas nos pueden llevar a un esófago de Barrett. Y cuando el reflujo es muy abundante y llega en forma crónica a los pulmones, pues producimos una fibrosis pulmonar progresiva. El defecto mecánico del esfínter es primario y no es consecuencia a un daño tisular o una inflamación, sino falla en forma primaria. ¿Verdad? La ocurrencia y la gravedad de las complicaciones depende de la presencia de un esfínter con defectos mecánicos y del aumento de la exposición esofágica al ácido o los álcalis. El epitelio de Barrett se puede volver displásico y adenocarcinoma entre el 0,5 y 10% de los casos, ¿ya? Sobre todo si no tienen ningún tipo de tratamiento. ¿Ya? Y aquí vemos una esofagitis. Ven, este es el epitelio esofágico normal y todo esto rojo es un problema inflamatorio del esófago. ¿Ya? Igualmente aquí vemos una esofagitis bastante marcada con una lesión ulcerosa. ¿Ya? Igual, aquí vemos ya una lesión más marcada, probablemente ya una lesión maligna del esófago. Y como están las complicaciones que pueden haber: el reflujo, ¿ya? Que produce inflamación de la mucosa, ulceración de la mucosa esofágica y la estenosis de la mucosa esofágica, debido a las múltiples inflamaciones. Dentro de la anatomía patológica, ya estos dos autores, Percy y Skinner, propusieron una clasificación que, si bien en la actualidad ha ido perdiendo un poco de vigencia, sigue siendo útil ya para descubrir el aspecto anatomopatológico de la esofagitis por reflujo, ¿ya? Y la clasifica en una hiperemia, edema de mucosa en primer grado, que puede ser unas ulceraciones superficiales recubiertas por una membrana fibrosa de color grisáceo. Después pueden haber ulceraciones profundas, ¿ya? Y fibrosis en el fondo de estas úlceras, fibrosis, ¿ya? Y acortamiento muscular del esófago, ya se ve cierto grado de estrechamiento. Y por último, estenosis con fibrosis mural y adenopatía mediastínica, ¿ya? ¿Qué tratamiento se tiene que hacer para este tipo de patología? Pues existe un tratamiento médico, y si el tratamiento médico fracasa, pues el tratamiento quirúrgico no es de la elección, ¿no? Pero en caso de no lograrlo, es la mejor solución que existe, ¿no? Muchas veces con tratamiento médico se puede corregir este problema, pero en último caso pues se tiene que ir a la cirugía, que es la corrección total del problema, ¿no? Entonces muchas veces con elevar la cabecera y no usar ropa ajustada, ya ingerir comida, pequeñas comidas frecuentes, evitar cenas antes de acostarse, bajar peso, no consumir alcohol, café, chocolate y menta, soluciona el problema primario de la persona, ¿ya? Muchas veces bajar de peso la persona mejora bastante el tema del problema del reflujo gastroesofágico.
el no cenar antes de acostarse, el comer temprano, ya y no llenarse mucho antes de acostarse, evita tener problemas de reflujo. ¿Ya? El no consumir alcohol sería una solución muy buena, más aún si no fuma el paciente, ¿no? Entonces, hay veces que es muy complicado, La menta es increíble cómo produce. La persona que tiene instalada una enfermedad de reflujo gastroesofágico y se come una pastilla de menta o un chicle de menta, cómo después le produce el reflujo, muy increíble. Entonces, las comidas condimentadas es terrible, como digo, la salteña y los chorizos. No tanto los chorizos, aparte de la salteña, como le digo, las masas, los cuñapecitos, las rosquitas, los cuñapés duros, las rosquitas, eso, olvídense, eso le produce una fermentación grande que les va a producir una acidez terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo se ayuda a este paciente? Usando el procinético. 10 minutos, 15 minutos antes de la comida, usar el domperidona, que es bueno, tiene domperidona, ya, y de la domperidona tiene también alguna pancreatina, ya que es un digestivo más. La metoclopramida ya casi no se utiliza, la metoclopramida sí todavía se utiliza bastante. Pero ahora tenemos la domperidona, tenemos el ondansetron también, que son procinéticos muy buenos. Y tenemos que utilizar inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, ahora hay uno muy bueno, el esomeprazol, de 40 millones de 40 millones, muy bueno, ya diariamente utilizar para disminuir un poco la producción de ácido clorhídrico de parte del estómago, ya, para contrarrestar. Con este tratamiento, elevar la cabecera, no es la cabecera muchos elevan la cabecera, digamos, ¿no? Sino elevar la cama, unos 20 centímetros, las patas delanteras de la cama uno las eleva, le pone unos ladrillos y queda la cama elevada así, entonces para no dormir recto, ¿ya? Sino la cama elevada para ayudar a que siempre el cuerpo esté en posición de semifuga, ¿ya? Y evitar que haya un reflujo, ya, en las noches. Eso ayuda bastante. Entonces, eso va a hacer de que el paciente pueda estar mucho tiempo, más la medicación, mucho tiempo, evitando una cirugía. Y actualmente ya la cirugía ha mejorado bastante, porque antes ¿por qué se evitaba la cirugía? Porque era una cirugía abierta, una cicatriz grande, un procedimiento amplio que se tenía que hacer. Pero actualmente, gracias a Dios, con la laparoscopia ya se hace un procedimiento donde el paciente se opera y en 2 días se va a su casa, tranquilo, ya como si no se hubiese operado. Eso es lo bueno de la laparoscopia, ¿ya? Entonces, cuando el tratamiento médico se vuelve ya intolerable, ya un tratamiento que no da, nos vamos al tratamiento quirúrgico y ya lo hemos visto, el tratamiento quirúrgico, lo que se hace. Lo que se hace en el tratamiento quirúrgico es la cirugía antirreflujo que hacíamos tanto en la calasia como en la hernia de hiato, es la cirugía de Nissen, ¿ya? En estos casos hacemos la cirugía de Nissen, la cirugía antirreflujo de Nissen completo, o sea, abrazamos totalmente el esófago. Como tenemos un esófago que está funcionando bien, el efecto está a nivel del esfínter esofágico inferior solamente. Entonces no hay problema de que hagamos una Nissen y abracemos totalmente el esófago, ¿ya? Entonces, como es necesario confirmar ante la cirugía que las manifestaciones se deben a la mayor exposición esofágica al bulbo gástrico por un defecto mecánico en el esfínter esofágico inferior. O sea, tenemos que ver que el defecto está en el esfínter y el esófago está siendo expuesto por este problema, ¿ya? Entonces, ¿cuándo debe operarse este paciente? Si los síntomas no responden a los medicamentos y a pesar del tratamiento médico, el paciente persiste con esofagitis. Ustedes le hacen una endoscopia, el paciente presenta una esofagitis,
le hacen un tratamiento, después de 6 meses le vuelven a hacer una endoscopía a ese paciente, y ese paciente continúa con esofagitis a pesar del tratamiento que han hecho, entonces es un paciente que tiene que ir a una cirugía porque ese paciente no va a mejorar probablemente, y el riesgo de seguir con esa esofagitis es evolucionar a un esófago de mar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El objetivo de los procedimientos antirreflujo es lograr el restablecimiento de la competencia del cardiac, o sea, darle la forma, el ángulo, mejorar el ángulo de His. ¿Ya? Primero, restaurar la presión del esfínter esofágico inferior. Segundo, debe colocar una posición adecuada el esfínter esofágico inferior en un ambiente de presión positiva dentro del abdomen. Tercero, permitir que el cardiac constituido se relaje durante la defusión. Cuarto, la fundoplicación no ha de aumentar la resistencia del esfínter relajado. Quinto, la fundoplicación se sitúe en el abdomen sin que haya tensión excesiva y se mantenga ahí. ¿Ya? Entonces, el tratamiento quirúrgico es la fundoplicación. ¿Ya? Entonces, el tratamiento que se hace es la fundoplicatura. Existe un otro lado, el Westreimann, ya es parcial también. La de Tupet le dije que también es parcial, ¿ya? Hay la gastroplastía de Collis que se hace el estómago, la gastroplastía generalmente se hace para retirar el tercio inferior del esófago cuando tenemos esófago de Barrett. Ya son plastías para extirpar esófago, ¿ya? Cuando ya hay riesgo de cáncer, ¿ya? Fundoplicatura, y la fundoplicatura que se hace es laparoscópica, ¿ya? La misa es durable y efectiva del 91% a 10 años, ¿ya? Y como ya actualmente se hace fundoplicatura laparoscópica, ¿ya? Abierta ya no se hace, ¿ya? Entonces, y esta es la fundoplicatura abierta, se hacía a través de una incisión mediana supraumbilical, donde, bueno, yo he tenido la oportunidad de hacerlas, soy cirujano viejito, entonces he tenido la oportunidad de hacer los dos tipos de técnicas, he evolucionado desde esa hasta esta técnica, entonces puedo saber de las dos y me quedo con la laparoscópica ya. La abierta es una buena técnica, pero pues es una mayor herida, el paciente tiene mayor tiempo de estadía en el hospital, es más incómoda de realizar porque trabajamos en un campo un poco más elevado donde no podemos abrir mucho más arriba, entonces tenemos que trabajar un poco más incómodo. En cambio, con la laparoscopía podemos llegar a donde queramos y no necesitamos estar trabajando porque la laparoscopia nos permite poder ingresar a todas las estructuras sin ningún problema y con una adecuada visión. ¿Okay? Entonces esa es la técnica laparoscópica donde liberamos. Primero tenemos que liberar liberamos el esófago, dejamos libre el esófago y después liberamos los vasos cortos del estómago, sobre todo los que corresponden al fondo del estómago, y envolvemos el estómago alrededor del esófago y hacemos la fundoplicatura de Nissen. Entonces liberamos. Esta es la técnica de cuando hay la hernia de hiato, ¿no? Pero a veces cuando estamos operando reflujo, vemos de que existe cierta hernia de hiato o vemos que el hiato diafragmático está un poquito abierto, entonces reforzamos un poquito, hacemos unos puntitos al hiato, ¿ya? De esta forma, como ven la misma imagen anterior, y aquí la imagen, ¿no? Un poquito al hiato diafragmático, todo el esófago, ¿ya? Y lo que se hace es hacer el fondo del estómago se lo sutura alrededor del estómago y esa es la fundoplicatura de Nissen, ¿ya? Entonces con eso se mejora el ángulo de His y se evita el reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Se lleva el fondo del estómago alrededor y se lo sutura. Entonces este es un flujograma. Este es un flujograma de qué es lo que se tiene que hacer de acuerdo al caso que se presenta. Cuando hay bajo riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya, reflujo de pie, esfínter esofágico normal, glucosa normal, ya,
supresión de ácido, solamente un tratamiento médico con antiácidos o esas cosas. Cuando hay alto riesgo de enfermedad de reflujo gastroesofágico complicada, ya reflujo de posición supina, reflujo biliar, deficiencia de reflujo gastroesofágico inferior con lesiones mucosas, hay que pensar en una fibroplicatura de Nissen, ¿ya? Cuando hay alto riesgo de falla laparoscópica, estrechamiento esófago corto, insuficiencia del cuerpo esofágico, hay que hacer un reflujo abierto, ¿ya? Cuando se ve que laparoscópicamente de repente no vayamos a poder realizarlo, hay que hacer una técnica abierta. Y cuando hay alto riesgo de cáncer, ¿ya? Hay que hacer un procedimiento de una esofagectomía, ya con una pastilla gástrica. Bueno, jóvenes, y eso es todo.